bienvenidas a Voces que Transforman. Hoy abordamos una herida abierta en nuestra sociedad, que es la violencia por razón de género. No es un tema más, es una emergencia estructural que nos atraviesa a todas y a todos. Así es, y aunque a veces pensamos que solo ocurre en otros lugares, la realidad es que está en nuestras calles, en nuestras casas y cada vez en nuestros móviles. Y hablar de ello, con nombres propios, sin miedo, es el primer paso para desmontar los cimientos de desigualdad sobre los que se construyen. Exactamente, porque detrás de la cifra hay una historia. ¿Sabes, Vivi? Sí. Bueno, ahora acompáñenos que esto apenas comienza. Nuestro primer punto va más allá de los números. Claro, conocemos con la magnitud del problema. Según los datos, las cifras de víctimas mortales no cesan, pero hay una realidad invisible. La violencia, la psicología, la economía, la vicaria. Cris, desde tu experiencia en el ámbito legal, ¿cómo llegan las víctimas a ti? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo primero que me impacta es el tiempo que tardan en dar el paso. Muchas llegan después de años de desgaste, y es que la violencia de género no empieza con un golpe, empieza con ¿por qué usas esa falda? Con el control del móvil, con el aislamiento de sus amistades. Legalmente hemos avanzado con leyes como las medidas de protección integral, pero el reto está en la aplicación. Hay una saturación judicial y sobre todo una falta de sensibilización en algunos operadores jurídicos que aún preguntan, ¿y por qué no se fue antes? Y esa pregunta es terrible, es revictimizar. Ahí conecto con el primer gran reto, la educación. No podemos esperar a que las víctimas sepan salir. Si no enseñamos desde la infancia lo que es una relación sana. La educación afectivo-sexual no es una opción, es una herramienta de prevención primaria. Mientras sigamos educando desde los roles de género tradicionales, estaremos creando a futuros agresores y víctimas que normalizan el maltrato. Permíteme intervenir, Ana, porque yo vengo del otro lado del prisma. Trabajo con hombres, muchos de ellos derivados por sentencias, pero también de forma voluntaria. El gran reto aquí es desmontar el mito de que esto es un problema de mujeres. Es un problema de hombres. La violencia de género es una consecuencia directa de la masculinidad que nos enseña a ser dueños, a no expresar emociones y a ejercer el poder. Mientras los hombres no nos miremos al espejo y cuestionemos estos privilegios, estaremos fallando. Sí, bueno, como punto 2 tenemos los frentes abiertos. Estamos tocando puntos claves: justicia, educación, masculinidades, pero quiero pensar que sobre la mesa de retos que están muy presentes hoy en día. Primero, las redes sociales y la violencia digital. Y en segundo, la diversidad, porque la violencia de género no afecta igual a una mujer cisgénero que a una mujer trans o a una mujer migrante. ¿Cómo ves estos frentes? Pues el frente digital es el nuevo campo de batalla. Ahora la violencia no se queda en el hogar, persigue a la víctima a través de los teléfonos. Hablamos del sexting no consentido, del deepfakes, acoso constante o el uso de aplicaciones de geolocalización sin permiso. Y en cuanto a la diversidad, es un reto en el feminismo y las políticas públicas no pueden ignorar. Cuando hablamos de igualdad e inclusión, tenemos que hablar de intencionalidad. Una mujer con discapacidad tiene una tasa de violencia muchísimo más alta y menos accesibilidad a los recursos. Una mujer migrante en situación administrativa irregular tiene miedo a denunciar porque puede ser expulsada. Si nuestros políticos solo piensan en un perfil de homogéneo de mujer, estamos dejando a muchísimas personas atrás. La inclusión no es una etiqueta, es una exigencia de eficacia.
Y para los hombres también hay un reto ahí. Si hablamos de inclusión, tenemos que invitar a los hombres a ser parte de la solución, no solo verlos como los agresores potenciales. El reto es construir espacios donde los hombres podamos hablar de nuestras vulnerabilidades sin sentir que perdemos masculinidad. Mientras el modelo de éxito masculino siga siendo el poder sobre otros, los jóvenes seguirán cayendo en discursos negacionistas o en figuras que promueven la violencia como algo legítimo. Sí, pues entonces continuamos como punto 3. ¿Dónde estamos fallando? El negociacismo y los discursos de odio. Y tocas un punto muy delicado, el negociacismo de la violencia de género. En los últimos años hemos visto un auge de discursos políticos y sociales que cuestionan las cifras, que hablan de denuncias falsas como si fueran la norma, o que directamente dicen que esto es un invento ideológico. ¿Cómo combatimos eso sin caer en el ruido? Es un arma de deshumanización moderadora. Cuando se dice violencia de género, no violencia doméstica, lo que se hace es invisibilizar la causa estructural. Los daños son tozudos, las denuncias falsas son un porcentaje ínfimo comparable al de cualquier otro delito, pero se magnifican para desacreditar a las víctimas. Compartirlo requiere datos, sí, pero también requiere narrativa. Hay que salir a contar historias de transformación. Si los únicos relatos que tienen los chicos jóvenes son de influencers que dicen que el feminismo es el problema, hemos perdido la batalla cultural. Y aquí la responsabilidad es también de los medios de comunicación y de las instituciones. A veces, por dar doble versión, se termina equiparando al agresor con la víctima. El resto de la igualdad es también lingüístico. No podemos tratar violencia de género como un asunto de partido, es un asunto de derechos humanos. Cuando un político dice que no existe, no está dando una opinión, está poniendo en riesgo vidas. Además, desde el punto de vista legal, estos discursos tienen un efecto disuasorio y se ha tenido clientas que no quieren denunciar porque se van a llamar mentirosas o porque les van a decir que lo hacen por quitarle la pensión. El miedo al señalamiento social es a veces más grande que el miedo al agresor y ese es un fracaso colectivo. Y pues también como bien vemos, vamos punto 4, directo a una solución, que por ejemplo son herramientas y esperanza. El panorama parece complejo, pero no quiero terminar sin hablar de soluciones. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son esos retos de igualdad e inclusión que debemos exigir como sociedad? Pues yo pondría los pilares, 3 pilares: agilidad judicial, recursos económicos y protección efectiva. Necesitamos juzgados especializados con menos carga de trabajo. Necesitamos que la víctima no tenga que elegir entre pagar la luz o un abogado y necesitamos que las órdenes de alojamiento se cumplan con tecnología efectiva, no solo con un papel. La igualdad real empieza por una mujer que se sienta segura al salir de su casa. Yo voy a lo preventivo. La solución a largo plazo es la corresponsabilidad. Mientras las tareas de cuidado sigan recayendo en las mujeres, seguiremos perpetuando la idea de que ellos son los proveedores y ellas las cuidadoras. Es una semilla de violencia. El reto para los hombres es asumir el 50% de las tareas domésticas y de crianza, no como ayuda, sino como responsabilidad. Un niño que ve a su padre lavar los platos y cambiar los pañales aprende que la igualdad no es una teoría, es una práctica. Complementando, la solución está en la educación integral desde los 0 años. No podemos empezar a hablar de violencia de género cuando ya no hay una denuncia. Hay que enseñar gestión emocional, disidencia de género, consentimiento y cultura de paz en las escuelas, pero también en las empresas, en los clubes deportivos. La igualdad e inclusión no es un departamento de recursos humanos, es una forma de organización, de organizar a la sociedad y por supuesto hay que financiar el movimiento feminista
que son quienes han sostenido esto durante décadas. Sí, claro, pues en lo individual, ¿qué le dirían a esa persona que está escuchando ahora mismo, que siente que puede estar en una situación violenta o que conocen a alguien que lo está ahora mismo? Pues que no está sola, que el silencio beneficia al agresor, que llame a sus números de emergencia, que tenga una persona de confianza, todo es confidencial, que el familiar a quien tenga la confianza no lo juzgue, que escuche, que crea y que lo acompañe. A veces salvar una vida empieza con un ¿estás bien?, sin sacar el móvil para grabar. Y si eres un hombre escuchando esto y ves comportamientos machistas en tu grupo de amigos, no te calles. La complicidad es violencia pasiva. El reto de igualdad también es tuyo. La esperanza está en la organización. A pesar de todo, hay más gente comprometida que nunca. No vamos a dar un paso atrás. Y bueno, ya casi por terminar esto, la violencia por razón de género no es un destino inevitable, es una consecuencia de desigualdad y como tal puede demostrarse. Los retos son enormes: justicia, educación, masculinidades igualitarias, interseccionalidad. Pero hoy, con mis compañeros, hemos querido demostrar que el diálogo es la primera herramienta de transformación. Así es, rompamos los silencios. Construyamos otras formas de ser hombres y mujeres. Y exijamos derechos reales, no solo palabras bonitas. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por escuchar Voces que Transforman. Si te ha resonado este episodio, compártenlo, coméntenlo y sobre todo, actúa. La igualdad es un privilegio, es un derecho humano. Hasta la próxima.